¿Sientes que cuidas tu piel, pero cada semana sale un brote nuevo? Hoy te muestro los 5 errores invisibles que arruinaban mi piel y cómo los cambié con una rutina mínima y constante al estilo coreano. Quédate hasta el final porque te regalo un checklist anti-recaídas. En mi camino con el acné, que ya les conté en el video anterior, aprendí que no se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. Vivir entre Colombia y Corea del Sur me mostró que las pieles cambian, los climas cambian, pero la constancia lo es todo. Hoy vas a ver qué era lo que estaba haciendo mal sin darme cuenta y cómo lo corregí para que tú también mejores tu piel con o sin acné, sin rutinas eternas ni productos que te irriten. Así que comencemos. El primer error es la limpieza. Yo me lavaba la cara, perfecto, y luego me secaba con la misma toalla del cuerpo. El celular siempre pegado a la mejilla todo el día y pensaba, sí, me lavo la cara, ya está limpia. En Colombia me aparecían granitos en las mejillas y no entendía por qué. Cuando llegué a Corea y vi pasillos enteros de toallas faciales y esa cultura de limpieza facial muy sencilla, me di cuenta que yo misma estaba resembrando bacterias en mi piel. Hice cambios pequeños pero muy claves. Empecé a usar una toalla solo para la cara. Cambiaba la funda de la almohada 2 o 3 veces por semana y usé auriculares para no pegarme el celular a la cara. A las 2 o 3 semanas, mis mejillas se calmaron. Si estás luchando con brotes en esta zona, prueba eso. Es simple, es barato y sí funciona. El segundo error es sobre limpieza y agua muy caliente. Yo amo las duchas. Después de mi rutina de running o trote, sentía que merecía un baño relajante y después un limpiador fuerte para dejar la piel perfecta. ¿Cuál fue el resultado? Rojeces, tirantes y grasa de rebote. Resulta que la barrera cutánea no es tu enemiga, es tu escudo. Con agua muy caliente y limpiadores agresivos, yo misma la estaba debilitando. El cambio fue bajar a agua tibia y finalizar la ducha con agua fría. Es un baño de contraste. Luego, usar un limpiador suave con un pH amigable y secar la piel a toques. Y doble limpieza solo cuando llevo maquillaje o un protector solar muy resistente. Si no, una limpieza bien hecha es suficiente. El clima cálido, como en Colombia, cuando sudaba en lugar de lavarme la cara fuerte, hacía un enjuague rápido y secaba también a toques. Si sientes tirantez al sonreír, probablemente te estás pasando de temperatura. Prueba una semana con agua tibia y cuéntame cómo te va. El tercer error es mezclar todos los productos. Yo quería resultados inmediatos, entonces me aplicaba vitamina C, exfoliante químico y retinoide todo en la misma semana. Adivinen qué, irritación, granitos de rebote y una piel que reaccionaba a todo. En Corea del Sur aprendí la filosofía de menos pero constante. Entonces introduje un producto activo cada 4 a 7 días, revisar cómo reacciona mi piel. Mi fórmula ahora es simple. Por la mañana, si mi piel lo tolera, vitamina C suave. Por la noche, colágeno 1 o 2 veces por semana. Nada de mezclar ácidos, retinoides y vitamina C potentes el mismo día. Si algo pica, arde o se me brota la cara, pauso el producto. La paciencia también es autocuidado. ¡Ay, la canción, la canción! Cuando un fuego ves arder, una cosa hay que aprender. Ten paciencia y ten fe y evitarás la catástrofe. No es ir lento, es ir seguro. ¿Estás mezclando productos por la rapidez de verte mejor? Cuarto error, subestimar el sueño y el estrés. A veces el brote no viene de los productos, viene del ritmo de vida. ¡March! Cuando editaba hasta tarde, dormía mal y me levantaba con la piel inflamada, no era casualidad. El cortisol se dispara con el estrés, la piel se inflama y no se repara igual en la noche.
¿Cuál fue mi tratamiento? Un ritual de 10 minutos antes de dormir. Meditación, estiramientos suaves para soltar el cuello y la mandíbula, bajar la luz una hora antes y preparar mi espacio para dormir. Me sirvo a veces una bebida tibia, pongo el teléfono en modo nocturno y me regalo ese cierre del día. Cuando empecé a mantener el sueño constante, los brotes bajaron. No puedo dormir. Voy a morir. No perfectos, pero muy manejables. Si hoy te sientes cansada o cansado y tu piel está explotada, no te regañes. Duerme mejor esta semana y hablamos en los comentarios. Quinto error, el sol y la alimentación. Yo usaba protector solar, pero no usaba la cantidad correcta ni volví a reaplicar. Y en los días más ocupados caía en snacks azucarados y cafés. La piel no solo necesita cremas, necesita protección y ritmo. Ahora aplico protector solar y reaplico con un cushion o con el stick sin dañar el maquillaje. Y me alimento conscientemente. Ahora en Corea elijo un kimbap con proteína, un poco de kimchi y fruta. En Colombia comía huevo y aguacate o fruta y agua. No perfecto, pero era algo sostenible. En 3 o 4 semanas noté menos enrojecimiento y unas texturas más estables. No fue magia, fue consistencia. Si solo te quedas con una cosa de este video, te recomiendo usar suficiente protector solar y reaplicar. Y elige un snack que te nutra. Si te gustan los tips de salud, suscríbete ahora mismo. Y si quieres entender cómo empezó mi historia con el acné, mira mi video anterior, donde abro mi corazoncito y les cuento todo. Si amas Corea del Sur tanto como yo, comparte mis videos de viajes y bienestar para que más personas descubran este estilo. Ahora te doy unos consejos para no desfallecer. Tu piel no te está atacando, te está hablando. Entonces, cambia una sola cosa a la vez y dale tiempo para responder. Protege tu barrera con agua tibia, una toalla facial y protector solar todos los días. Recuerda, dormir también es un serum invisible. Gestionar ese estrés es tan importante como elegir una buena crema. Hidrátate, come con conciencia y escucha tu piel. Y aquí va mi mantra: menos pasos, más constancia. Es una cosa a la vez, limpia primero, dormir, protector solar, y si lo repites, tu piel te va a responder. Gracias por quedarte hasta el final. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu error invisible número 1 que vas a cambiar hoy. Si estás planeando venir a Corea del Sur, ve ahora mismo a mi video de costos para viajar a Corea del Sur. Te ahorro tiempo y dinero. Soy Lina y esta es La Vibra, bienestar real sin complicaciones. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!